Tal como lo menciona Jonathan Calderón Rojas en su texto titulado Etapas del conflicto armado en Colombia hacia el posconflicto, la historia política de Colombia se ha desarrollado en una tensión permanente, una tensión la cual siempre ha surgido entre la guerra y la búsqueda de la paz. Según uno de los autores citados en su texto, indica que desde el mismo origen del Estado colombiano, la violencia y los conflictos han sido un elemento constitutivo de la identidad nacional y la construcción estatal. El conflicto armado colombiano se ha caracterizado por ser uno de los más largos del mundo y por ser uno de los conflictos internos nacionales más crueles e inhumanos a nivel global. Se dice esto ya que este ha dejado miles de víctimas a su paso. La búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos el principal objetivo del Estado colombiano. Un claro ejemplo es visto durante el gobierno liderado por el expresidente Juan Manuel Santos, en el cual se realizó un nuevo intento de negociación y diálogo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno colombiano. Esto con el fin de alcanzar la paz en el presente país. Es por esto que el conflicto armado colombiano está lleno de enseñanzas para la resolución negociada de conflictos, tal como lo indica la politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, Diane Tracy Smith, en su escrito acerca del conflicto armado colombiano. En la medida en que ha sido una confrontación compleja y prolongada, los grupos armados se han convertido en protagonistas, puesto que tanto sus objetivos como el uso de la violencia han generado controversias alrededor de cuáles deben ser las acciones o respuestas que se implementan para hacer frente a dichas situaciones. Al igual que en otros países, los actores involucrados han participado en numerosos acercamientos, diálogos políticos o procesos de paz, aportando experiencias de negociaciones que involucran a diferentes sectores de la sociedad civil, actores estatales, comunidad internacional y organizaciones multilaterales. En este sentido, y continuando con la postura de la politóloga Smith, resulta pertinente no solo retomar el surgimiento, caracterización y posibles motivaciones de tres de los más grandes grupos al margen de la ley, paramilitares, el ELN y las FARC, que han participado en el conflicto, sino también explorar las formas de acercamiento a estos por parte del gobierno colombiano y sus diferentes administraciones, para así finalmente poder comprender la complejidad y las múltiples dimensiones desde las cuales se representan diversas visiones sobre la evolución del conflicto y los hechos de corta, mediana y larga duración. En tanto esto permite dilucidar las continuidades y discontinuidades que han dado paso a el fenómeno a través de las causas culturales, complejos políticos o perspectivas económicas, es posible analizar el rol del conflicto armado en Colombia, pues debido a esto es que surgen una serie de dudas y cuestiones en cuanto al desarrollo de las distintas partes del país. Ahora, si bien sabemos en qué consiste esta lucha colombiana, es posible llegar a la siguiente pregunta-problema. Hablaremos de cómo el conflicto armado afecta al desarrollo local y regional del país. En primer lugar, hablaremos del desplazamiento de campesinos de sus tierras y hogares a la fuerza. Este es uno de los hechos que ha provocado una de las mayores crisis humanitarias y sociales que este país ha tenido que enfrentar. Sociólogos y psicólogos señalan que estos desplazamientos afectan seriamente a los que los padecen y que tardan muchos años en recuperar la normalidad, ya que son sacados a la fuerza de su territorio y forzados a adecuarse a una nueva forma de vida. En segundo lugar, todo lo que hemos hablado genera pobreza.
La guerra interna y que la falta de trabajo agrava la pobreza de las comunidades más desfavorecidas que ven que los salarios son bajos, los productos del campo baratos, el costo de vida caros y los impuestos no dejan de subir, afectan su forma de vida, afectan la productividad y el desarrollo regional de nuestro país. Están dialogando para que haya la paz y haya receso. ¿Y por qué plantean una base militar dentro de nuestro territorio? Se intimidar al campesino. Nosotros estamos cansados y mucho miedo porque con solo el vistuaje de los militares, yo soy uno que estoy temblando. Yo le tengo miedo a esas pintas. Porque hemos sufrido mucho. Entonces, al ver eso, pues nosotros, ojalá que se cumpla, pero no estamos muy seguros de que si eso se va a dar. Y yo pido por favor, ustedes los internacionales, por favor, que hagan todo lo último que ustedes más puedan, de hablar con el presidente, que haya por favor, que haya una paz en Colombia, un receso, que las comunidades quedemos en paz. Estamos muy aburridos, muy sufridos de esta guerra. Ya como ha sido la guerra de larga, así mismo que sea la paz de duradera. Las consecuencias sociales del conflicto armado colombiano han sido favorables para traer capital al país y para dar seguridad y estabilidad a los empresarios locales e internacionales interesados en invertir en el desarrollo industrial de Colombia. Durante décadas, los gobiernos colombianos han intentado atraer a nuevos inversores ofreciendo estabilidad y seguridad para ayudar en el desarrollo regional y local del país. Se va a analizar el impacto que tiene el conflicto armado en la nueva geografía económica, pero para ello, primero debemos saber qué significa esto. Este nuevo término surge a partir del análisis que hace Paul Krugman. Él estudió los mecanismos de aglomeración de las actividades económicas y el impacto de la desigualdad. Para establecer un modelo económico y geográfico se deben tomar en cuenta variables cuantitativas, tales como la densidad, distancia y división. La densidad es la forma en la que la economía se centraliza en puntos específicos. Esto sucede principalmente en las ciudades, ya que estas son el lugar donde se aglomeran más oportunidades comerciales. Por otra parte, la división es la dimensión más importante desde el plano internacional, lo que hace referencia a los mercados y sus precios. Krugman plantea un modelo de dos fuerzas contrapuestas, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La centrípeta es también conocida como la demanda de mercado. Es responsable de la aglomeración, ya que esta va en aumento dependiendo del grado de las economías de escala y el gasto de bienes industriales. Las economías de escala constan de la expansión de las empresas en busca de precios más competitivos que ayuden a lograr un mayor rendimiento y más beneficios a bajos costos. En otras palabras, son aquellas en las que el coste por unidad producida disminuye a medida que la producción aumenta. Se caracteriza porque los salarios promedios son más altos donde el tamaño de la economía es mayor. Esto tiende a ser un atractivo para los trabajadores de las zonas cercanas. La fuerza centrífuga es la encargada de la dispersión de las actividades económicas. Surge por los efectos de la competencia entre empresas y la demanda de bienes industriales. El costo de la mano de obra en una región pequeña es más económico. Incentivo para empresas sometidas a una fuerte competencia en la región con elevada densidad empresarial. La nueva geografía económica ha sido impulsada por estrategias con enfoque del mercado y generación de vínculos que fomenten la concentración geográfica donde se logre llegar a un modelo de equilibrio. El modelo de Krugman resume que la producción industrial tendrá tendencia a aglomerarse en zonas con grandes mercados y que será deseable vivir y producir cerca de una concentración de producciones industriales, dado que el precio de bienes producidos en estas zonas será inferior. Existen ejemplos claros de cómo la nueva geografía económica se ha visto afectada directamente por el conflicto armado. Una de ellas es la gran división que esto conlleva. En muchas de las zonas afectadas, el olvido por parte del gobierno es evidente. Quienes rigen en esos sectores son aquellos que secuestran, asesinan y despojan de sus tierras a ciudadanos inocentes, demostrando que el país mantiene una división absoluta
entre las ciudades y las zonas mayormente afectadas. Además, esta división conduce a la ciudad a distanciarse entre sí. Muchos de los procesos logísticos en los negocios se ven afectados por los diferentes puntos calientes, ya que el proceso de distribución de las mercancías podría verse afectado e incluso perdido. También, la distancia dificulta la comunicación que tienen los afectados por el conflicto con las grandes ciudades y lugares con mayor influencia en el país. Por otra parte, Colombia es un país donde la ansiedad ha logrado apoyar a los sectores del conflicto, pues muchos de los afectados decidían escapar de sus hogares hacia las ciudades en busca de mejores vidas. Sin embargo, al hacer esto, disminuían las densidades en las zonas afectadas, facilitando a los actores del conflicto el desalojo de miles de personas, las cuales hoy en día siguen luchando por sus tierras y las vidas de sus seres queridos. Entrando en razón, el conflicto armado demostró la influencia que tiene frente a los procesos geográficos y económicos, ya que al afectar este tipo de espacios crean un desbalance económico en la sociedad, aumentan poblaciones, disminuyen el transporte y afectan grandes zonas de producción agropecuaria. Bueno, por último y para concluir, vamos a tener la entrevista de Leonardo Amaya. Él, aparte de ser profesor también de la Universidad del Rosario, es un experto en psicología cultural. Entonces a él le hicimos las preguntas de las que estamos tratando. Adicionalmente le preguntamos cómo el conflicto armado afecta a la economía del país. Y bueno, la siguiente entrevista nos da su opinión y refleja el conocimiento que él tiene sobre el tema. Buenos días, soy Leonardo Amaya, soy médico, terapeuta de terapia cognitiva y máster en psicología cultural, y me desempeño en diferentes áreas relacionadas con interacción de alta exigencia organizacional. Soy el director de sostenibilidad social del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental del Aeropuerto El Dorado. Soy profesor en la Universidad del Rosario en un curso que se llama Problemáticas Psicosociales en Contexto, y también trabajo como consultor en diferentes escenarios relacionados con empresa e interacción agresiva, vinculado también con nuestro conflicto armado y con el modo como la cultura incide en la forma como nos comportamos y cómo tenemos tareas. Y hay un área mía particular de interés que está vinculada con el modo como la cultura modifica los escenarios económicos y sociales. Sobre esto hay un tema del todo particular que ha trabajado muy bien Robinson del Centro de Desarrollo de la Universidad de los Andes, que es la explicación cultural más reciente de los problemas vinculados a la miseria en Colombia. Y él utiliza una expresión que me parece muy clara, y es la distribución de Colombia con un fenómeno que él llama centro-periferia. Es decir, nosotros tenemos un estado que sistemáticamente ha tenido una presencia solo en el 30% del territorio nacional. Es decir, tenemos un estado muy pesado, un estado que es relativamente torpe y relativamente sobreregulador, pero cuya acción no es uniforme en todo el territorio nacional. Y eso lo identificas tanto en el modo como la corrupción altera las dinámicas económicas, como también en la forma como la distribución de la producción y de la eficacia de la producción actúa. Eso lo encuentra uno distribuido como un fractal. Lo ves en toda Colombia, pero también lo ves en cada ciudad. Y ese, por ejemplo, es un fenómeno específico del aeropuerto. ¿Esto cómo impacta en el país? Que también ese fenómeno que hablaba al inicio del fenómeno centro-periferia, te ves que la capacidad de producción, el nivel de formación, las personas con mayores competencias se encuentran en los centros urbanos. En Bogotá predominantemente por ser como el ejemplo del país, pero luego también en cada uno de los lugares. Entonces, en la medida que te vas alejando de los centros urbanos, vas encontrando personas con más problemas vinculados a su formación, pero también a su capital cultural. Ojo, y aquí no estoy hablando de que sea porque las personas no se empeñan, sino porque los recursos también formativos se distribuyen en esa misma línea centro-periferia.
incluso en la misma Antioquia, en Medellín, es mucho más organizado y sistemático que los otros escenarios, te encuentras también un mayor control de la corrupción. Y ese es un fenómeno cultural sumamente complejo. Evidentemente, el elemento más crítico está vinculado al impacto que ha tenido el conflicto armado, pero en esto hay que tener un contexto mucho más amplio. Es decir, Colombia es un país realmente muy joven, tenemos poco menos de 200 años y buena parte de nuestra historia republicana ha estado marcada por problemas importantes, tanto de la consolidación del país como de violencia. Si nosotros pensamos, por lo menos desde los años 30 hay diferentes tipos de recrudecimiento de violencia. Esto ha conducido a que, primero, uno de los primerísimos impactos es la imposibilidad de generar una inversión extranjera sostenida. Segundo, la de permitir una inmigración organizada que favorezca la innovación. Tercera, incluso la comunicación entre nosotros, es decir, Colombia es un país de regiones en buena parte porque moverse por el país es sumamente complejo, no solamente por la carencia estructural, sino también por los problemas importantes de cómo diferentes grupos armados, diferentes grupos organizados violentos han incidido en la movilidad del país. Cuarto, eso evidentemente también dificulta notablemente la consolidación de la industria y la empresa y por supuesto la exclusión de áreas grandes del país para que se incorporen al sector productivo. Si nosotros pensamos, el país remoto incluye diferentes impactos sumamente significativos relacionados con la violencia de diferentes tipos. Yo creo que es muy importante. Yo diría que el impacto más dramático es que nosotros no tenemos un conflicto que sea eminente y principalmente político. Nosotros tenemos un problema muy consolidado, muy extenso y muy antiguo de relación con el narcotráfico. Si nosotros somos atentos, yo estoy en este momento, cuando estoy haciendo este video, estoy al norte de Colombia y aquí, por ejemplo, hubo un periodo que se llamó la bonanza marimbera, relacionada con la marihuana. Después hubo una nueva relación muy importante con la coca. Si nosotros vemos los referentes sobre conflicto armado, sobre rutas del conflicto, es una página que les invito a visitar. Ahí pueden ver perfectamente que hay una correlación entre las masacres y las rutas de distribución o producción de narcotráfico. Entonces, un país que está tan marcado por la violencia, por la falta de dominio del Estado y por supuesto por una economía notablemente dependiente del narcotráfico, y esto hay que manejarlo con tranquilidad como un dato que tenemos que aprender a desarrollar, genera una importante disrupción de las posibilidades de desarrollo integral económico y por supuesto un impacto muy fuerte en la geografía política del país. Si tenemos que ir ampliando el país, tenemos que ir generando más cercanía de aquellas áreas que son remotas y por supuesto ir construyendo una economía que sea menos dependiente de los narcóticos. Eso es una tarea esencial y una tarea que consumirá tiempo, consumirá un notable tiempo. Yo pienso que el trabajo de muchas personas del sector productivo y de todos los sectores tenemos que ir pensando cómo acabamos de construir un país. Ese reto es notablemente importante y es posible que sea ingenuo pretender que la solución ocurra en unos años. Sin embargo, no quiero transmitir una idea, digamos, pesimista. Es decir, es entender que los movimientos de los ciclos políticos, económicos y de desarrollo de un país requieren un trabajo continuado, intenso cada año, aunque todo ese ciclo requiera muchísimo tiempo, requiera décadas. Esa tarea hay que comenzarla ya, hay que comenzar a hacerla y sin duda ha habido una serie de avances fundamentales que serán hitos históricos en nuestro país para el desarrollo de una sociedad. Yo quisiera también remarcar una idea de fondo, y es que tenemos que superar una serie de mitos socioeconómicos que hacen bastante compleja la relación con la empresa, como la mentalidad de la pobreza, el mito de la división de la torta, suponer que el crecimiento de un sector implica la apropiación de recursos de otro, y por supuesto una visión bastante ingenua sobre la redistribución de la economía, como si eso fuera funcionase así, y no como el crecimiento y el desarrollo y la superación de la pobreza.
importantes, que es una tarea sin duda en la que las personas que trabajan y estudian en administración y en economía tienen un rol significativo. Eso es lo que yo considero que puede ser el primerísimo reto, también un reto cultural, que es supremamente importante porque bloquea el desarrollo, porque nos expone a posturas populistas y a que el discurso económico pase de ser un discurso de producción y técnico y se convierta en un argumento de la politiquería más básica, que es el ejemplo dramático de toda Latinoamérica.